Continuamos en Televida con la presencia de Fabiana Mardendi, especialista en odontología láser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy tenemos un caso muy interesante. Vamos a hablar de osteonecrosis del maxilar provocado por ciertos medicamentos, ¿cierto? Sí, muy bien. Medicamentos que son prescriptos por médicos, Ajá. sobre todo en personas que tienen osteoporosis u osteopenia y otras patologías más graves como cáncer. Claro. Pero los más comunes de ver son los que están tomando esas medicaciones antirresortivas para combatir la osteoporosis. Ajá. Lo cual es un efecto colateral, no quiere decir que esté mal indicado para lo otro, ¿no? A veces está demasiado usado. Está demasiado usado, sobreindicado y en algunas patologías que no hacen falta. Claro. O sea, yo por ahí voy a llamar un poquito a la conciencia, tanto a los médicos que prescriben como a los pacientes que sepan que cuando reciben un bifosfonato, por ejemplo, que es una medicación antirresortiva, puede tener consecuencias en los maxilares. Osteonecrosis, hablamos de un tejido muerto. Es un tejido necrótico porque lo que justamente hacen para evitar esta fractura, por eso se da en pacientes con osteoporosis severa, está indicada, lo que produce es un endurecimiento del hueso, para que se entienda. Evita la acción del osteoclasto, que es una célula que es el que viene y come el hueso viejo, lo digo muy gráficamente. Entonces en los maxilares se produce un acúmulo de ese tejido necrótico muerto que se infecta secundariamente. Y también hay una pérdida de irrigación, porque al haber un acúmulo de hueso duro sin vida, hay una pérdida de oxigenación y de irrigación de los maxilares y hace que sea más propenso a las infecciones. ¿Y esto lleva a una sensación de dolor, molestia? Sí, molestias, dolor, medicación con antibióticos, medicamos con antibióticos como para una osteomielitis por bastante tiempo. No son los 7 días, 10 días o 15 días, es mucho más porque no resuelve el cuadro. Tenemos un caso de una paciente, vamos a ver, creo que tenemos fotos primero. Sí, tenemos el caso. Este es el caso de la paciente que consulta después de varios años de tomar antirresortivos. Ella tenía indicado antirresortivos porque tenía osteopenia. En estos son los casos, yo estoy apretando y está saliendo pus de dentro del maxilar. Eso es característico. A veces hay tejido necrótico, hay tejido muerto de hueso expuesto y es muy doloroso. Uno está induciendo ahí a la secreción y ahí estamos trabajando con el láser. Hacemos diferentes técnicas de debridamiento, tratamos de hacer un tratamiento mínimamente invasivo, porque esa es la indicación, y ese es el láser que actúa decontaminando, es una parte más del tratamiento, ¿sí? Perfecto. Con óptimos resultados. Bueno, no sé si tenemos ahora el testimonio de la paciente. Tenemos el testimonio de la paciente. Vamos a escucharla entonces. Bueno, Isabel, a ver, cuéntenos primero por qué consultó acá con nosotros en el consultorio. Bueno, consulté porque tenía una infección en la encía, no sabía bien de dónde venía. Bueno, hasta que la doctora me vio y me dijo que era una osteonecrosis. Necrosis del maxilar. Bueno, empezamos con antibiótico, bueno, al principio más o menos mejoró el dolor y con lavajes, pero ya después de tomar 2 meses antibiótico no hubo caso con el que tomaba para nada. Bueno, entonces volví a la doctora, pues tenía turno más adelante. Y bueno, ahí empezó con la... ¿Seguía dolorida? Sí, cada vez peor. Muy dolorida estaba. Muy dolorida, muy dolorida, terrible. Hasta el oído, parte de la cabeza, sí. ¿Y la doctora le empezó a hacer tratamiento láser? Sí, me empezó a tratamiento con láser, que ella me lo recomendó, que me pareció que... Y bueno, y sí, la verdad que ya con la primera aplicación ya soy otra persona. Sí, en la primera aplicación. Terriblemente. Bien. ¿Y sigue bien? Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, la verdad ¿lo recomendaría el tratamiento, sí, Isabel? ¿Cómo que no? Una maravilla. Bueno, muy contentos de que le vaya muy bien. Bueno, gracias, Isabel. No, por favor. Bueno, la respuesta de todos los pacientes, ¿no? Que no sienten nada de dolor ni sensación con el láser. Exactamente. De todos modos, estas intervenciones sí necesitan un poquito de anestesia. Sobre todo cuando voy a debridar, cuando voy a ir a decolar y a meterme dentro del hueso a sacar todo lo que está mal organizado. Allí se saca toda la parte necrosada. Se saca todo el tejido de granulación, que es el tejido que, de defensa que pone nuestro cuerpo para autorresolver el foco.
Y se coloca el láser y se colocan ciertos elementos químicos que con el láser se activan Sí. y tenemos una óptima decontaminación. Vos fíjate que esta paciente había venido a una primer consulta, se le habían prescrito los antibióticos y después no la vimos por un tiempo y estuvo 2 meses tomando antibióticos, lo cual es muchísimo tiempo, con toda la resistencia que existe antimicrobiana y todas las contraindicaciones que eso trae. Entonces, el láser es hoy una herramienta muy valiosa para estos pacientes. Desintoxico al paciente, le saco toda la medicación antibiótica o gran parte de la medicación antibiótica y el paciente puede volver a usar la prótesis porque ella estuvo casi 2 meses sin usar la prótesis. Claro, porque ese claro. es otro efecto que no va a poder resolverse hasta que se resuelva el cuadro infeccioso. Sí, claro. Ahí no la tenía colocada porque recientemente habían hecho el tratamiento. Habíamos terminado el tratamiento. Bien. Y hay una foto más de cómo terminó. A ver. Así, esto fue después de la primera sesión. Vos Ajá. fíjate que lo que yo mostré al principio, que era un foco activo, que supuraba, Sí. fíjate lo limpio que quedó. Cerradísimo. Ella tuvo 2 sesiones nada más y una de Maravilloso. mantenimiento. Increíblemente Bien. positivo el Después cambio. tendrá que ver, bueno, de rever los medicamentos que la llevaron a este estado, ¿no? A ver Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Ese ¿no? ya es otro tema Sí. que es más difícil porque ahí entra las industrias farmacéuticas y es todo otro tema. Pero bueno, yo lo único que quiero dejar como mensaje es que sean cuidadosos a la hora de prescribir, porque se prescriben muchas veces estos medicamentos como preventivo para Claro. osteopenia. Y no es así. La forma de uso no es la indicada. Vamos a dar dirección y teléfono donde están trabajando. Sí, la dirección es Santiago 352, planta baja, y el teléfono es 3416-446-457. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Y estamos con Duilio Gusado, reumatólogo, para hablar de infiltraciones. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, Esta cuestión de, muchas veces nos han dicho, la infiltración no me funcionó. sí. Bueno, esto es algo que se escucha muy frecuentemente en el consultorio y para eso hay que empezar a aclarar varias cuestiones. Ajá. La primera es, te dicen la infiltración no me funcionó y en general están hablando de corticoides. Hablamos de infiltraciones en rodilla, ¿qué más? Puede ser en cualquier lugar, puede ser en rodilla, puede ser en hombro, puede ser incluso lumbares y los bloqueos que hacen a veces lumbares, etcétera. Pero vamos a hablar principalmente de artrosis de rodilla por dar el ejemplo más común, Bien. ¿no? Artrosis de rodilla, la gente dice, yo me hice una infiltración y no me funcionó. Genial. Ahí lo primero que le preguntás es, ¿era corticoides o era una terapia regenerativa? Claro. Que es la primera diferencia grande. Los corticoides solo actúan a corto plazo, Calma del dolor y nada más. calma del dolor a veces, y a veces siempre durante menos de 3 meses. Ajá. O sea, mejora el 30% de los pacientes tratados, que 70% no mejora, durante menos de 3 meses. Bueno, perfecto, puede ser que haya sido del 70% que no respondió a corticoides, está perfecto. Ahora, los corticoides se colocan solo adentro de la articulación, no se colocan en ningún lugar de la periferia, no se hacen más corticoides para tendinopatía, ni para ligamentos, ni para nada. Entonces, ahí entra la segunda cuestión, que lo voy a decir suponiendo que hizo terapias regenerativas. No eran corticoides, era proloterapia, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, Ajá. cualquiera de las 3 terapias regenerativas. Genial. Ahí entra la segunda parte del mundo, que es, ¿dónde te colocaron? ¿Solamente adentro de la rodilla o adentro y afuera? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada 15 días, una vez por mes, 3 veces, 5 veces? Entonces, ¿alto peso o bajo peso el ácido hialurónico? Plasma rico en plaquetas, centrifugado una vez, centrifugado 2 veces. Claro. Mientras tanto, ¿estaba haciendo ejercicio o no estaba haciendo ejercicio? Mucha ¿Cuánto variable. tiempo esperaba usted para que haga resultado? Porque también hay gente que por ahí se inyecta ácido hialurónico y a los 3 días quiere salir corriendo. Y voy a decir, Claro. bueno, las terapias regenerativas funcionan más en el mediano y largo plazo, pero también pueden ser un poco más lentas para instalarse, digamos. No explotan rápidamente el beneficio, como puede ser el corticoide, que mejora en las primeras 2 semanas, y este paciente capaz que a la segunda semana empieza a mejorar, pero tiene una mejoría mucho más sostenida que va hasta los 6 meses después del tratamiento. Entonces, bueno, aclarar esta cuestión de que no hay una sola infiltración con una sola sustancia, ni hay un solo protocolo, que es muy común que los pacientes hagan solo inyecciones intraarticulares en la rodilla o en el hombro o en el tobillo, en donde sea, y nada más. Y hay muchos lugares de afuera de la articulación que tienen que ser tratados y que mejoran mucho más el dolor con tratamientos extraarticulares que con tratamientos intraarticulares. Bien. Y la tercera cuestión que le hablamos siempre es,
che, aparte de las terapias regenerativas, ¿hiciste un ejercicio? ¿Tomaste un poquito de colágeno? ¿Comiste proteína? ¿Hiciste dieta? Porque también pedirle a la infiltración, incluso que sea con el mejor protocolo, adentro, afuera, arriba, abajo, una vez por semana, 25 veces, si no dormís, no comés y no te movés, no, el cuerpo no va a tener manera de resolver el asunto. Entonces, bueno, eso relacionado con cosas que hablamos en programas anteriores, los pilares de tratamiento nunca es una sola cosa. O sea, podríamos decir entonces que la infiltración siempre va a funcionar en la medida que sea el producto adecuado, la dosis, la frecuencia y el contexto de nuestra conducta y lo que tenemos que hacer. Nuestra eficacia, yo nunca voy a decir siempre, pero la eficacia en todos los estudios es del 70%, que es muy alto. Bien. Cuando los fármacos tienen 30%, las inyecciones regenerativas tienen 70%. Claro. Cuando los fármacos, incluido el corticoide. Sí. Entonces, yo le puedo decir al paciente, mirá, la verdad, a mí, 7 de cada 10 pacientes les va bien. Y es algo que lo podés preguntar en la sala de espera. Pasa, digamos, realmente tengo esa eficacia, o hasta te diría más, seguro, Claro. no menos. A mí me han dicho una paciente amiga, me colocaron una infiltración que me dijeron que me iba a durar todo el año. No funciona de esa manera, digamos. En general, depende de nuevamente el objetivo, ¿no? Claro. Se puede hacer a veces suplementaciones que no son para el dolor, sino como más preventivo. Y ahí preventivo, una vez por año, podemos discutir. Ahora, tratar un dolor crónico con algo que se hace una sola vez Es muy difícil. es muy difícil. Bien. Entonces, pensar en eso, digamos, de los objetivos del paciente. A veces el paciente quiere que resuelvan el dolor ya. Bueno, en ese caso, quizás no tenga que ser con una infiltración regenerativa, sino que sea en ese momento con una cuestión analgésica más rápida y después empezar con lo regenerativo. Digamos, podemos hacer diferentes estrategias. Bien. Pero no existe una sola forma de hacer las cosas, y muchas veces los pacientes piensan que sí. Vamos a contarle a la gente dónde estás trabajando, Duilio. Bueno, estoy en Ceballos 1849, en el Centro de Ensamble a Delta, en la ciudad de Rosario, y en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, en el Centro Médico de Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Seguimos con más. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa. Cerbero Centro, gimnasio, fitness, crossfit funcional, musculación. Cerbero Centro, San Luis 979.